Hola, ¿qué tal amigos? Pues para que vean que todo está conectado, que todo está entrelazado y que seguían las mismas mañas, y aunque ya lo sabíamos, ya se va quedando y va quedando evidencia muy concreta, es que Alfredo del Mazo, al actual gobernador del Estado de México, le encontraron 1.5 millones de euros, una cuenta con esa cantidad en un banco, y este es el mismo banco en Andorra donde el abogado de Salinas, Juan Collado, actualmente detenido, tiene una cuenta también gigantesca y la tiene bloqueada. Ahí este banco que servía para recibir recursos de todo el mundo sin realmente investigar su origen, finalmente un día le cayeron encima por decisión también de los Estados Unidos. Y ahí es donde aparece la cuenta también de estos dos personajes. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su suscripción y también por el like a este video. Y vamos con la historia del banco, porque es importante entender para saber por qué se hicieron todos estos movimientos y qué es lo que realmente ocurrió y por qué les bloquearon las cuentas. Y es el Banco Privado de Andorra, la banca privada de Andorra, BPA, como se maneja por sus iniciales en las diferentes notas. Esta banca privada de Andorra empezó a ofrecer servicios financieros sin realmente exigir el origen de los mismos. Es decir, tú nada más describías por qué tenías ese dinero, lo depositabas y ahí empezaba ya a entrar al sistema financiero. Y entonces esto empezó a generar preocupación a nivel internacional, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Ellos, a través de un comunicado, obligan también al Banco Español a hacer una intervención. Esto se hizo el 11 de marzo del 2015, después del que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, a través del Financial Crime Enforcement Network, envió a Andorra un informe en el cual señalaba que este banco era una entidad que se utilizaba para blanquear dinero de la delincuencia organizada y además que se le prohibía operar en los Estados Unidos, así que ya tampoco les iba a servir de mucho. Dejaron al descubierto la predicción de políticos españoles, oligarquía venezolana, así como las mafias rusas, chinas y el mismo cártel de Sinaloa. Y a esto sabemos ya también los políticos mexicanos. Bueno, entonces inicia la operación y ellos entonces llaman en el Banco de Andorra a la consultora PricewaterhouseCoopers para que realizara un estudio de todas las cuentas que estaban registradas en ese banco, las que pertenecen a, pues, las que tienen origen ilícito y las que tienen origen legal. Después de un año de investigaciones, PricewaterhouseCoopers descubre que son 923 clientes de un total de 29,000 que tenía el Banco de Andorra que tenían que ser pues ya investigados más a fondo. Incluso se habló al principio del 10% de las cuentas, se enviaron las notificaciones y los dueños de estas cuentas fueron justificando estos ingresos y se fueron desbloqueando hasta llegar finalmente a este 3%. En ese 3% es donde se quedó Juan Collado y en el primer 10% es donde se quedó Alfredo del Mazo. Él tiene sus cuentas liberadas, a él no se las bloquearon, pero ya las liberó. Y esa es también parte de la historia, y esta parte de la historia de corrupción e influyentismo. Entonces vamos con el paso número 1, que es Juan Collado. Juan Collado se reveló, y lo platiqué el día de ayer, es importante recordarlo, que en el marco de estos bloqueos, finalmente como él no puede justificar el origen de este dinero, pues ahí todavía los tiene. Esto se ha trascendido, es alrededor de 90 millones de euros, casi 2,000 millones de pesos mexicanos sería lo que tiene bloqueado en esta cuenta Juan Collado, que no ha podido destrabar porque simple y sencillamente no ha podido demostrar el origen ilícito de estos recursos y por eso es que ese dinero se mantiene igual ahí. Entonces, él está enfrentando esta situación. Lo que señala alguno de los investigadores es que el abogado Juan Collado tenía dinero en Andorra, presumiblemente a través de empresas y todo un entramado turbio en México con el cual se dice ingresó estos importantes recursos a las cuentas del BPA. Entonces, hoy trasciende aquí en medios nacionales también otra de las redes de financieras que tenía Juan Collado y a través de las cuales estaba operando. Y estas son las casas de desempeños que tenían, como dice la nota, en al menos 8 estados en este país. Las empresas Prenda Oro, SADCB y Casa de Empeño Siglo XXI, con sus diversas sucursales, fundadas hace 18 años y dedicadas a los préstamos prendarios y de ahorro con presencia en 8 entidades del país. Y lo que se señala es básicamente el esquema similar a lo que se hacía en Caja Libertad, allá finalmente que era una empresa de servicios financieros, te hacían el préstamo y bueno, eran préstamos ficticios, no se tenían que pagar, pero de esta manera también sacaban el dinero, pero
además se pagaba y se pagaba con intereses, y ahí es donde se metía dinero al sistema financiero. En el caso de las casas de empeño se menciona algo que se le denomina el pitufeo, que es donde se hacen microtransacciones, donde se pues guarda un registro de cuando se presta el dinero al recibir el producto, pero una vez que se cumple el plazo y se paga este préstamo y se regresa el producto, se borra todo registro. Ya ese dinero que ingresa queda prácticamente limpio y lavado, y por eso también estas empresas, que hay un acuerdo, falta todavía regularlas todavía más, se prestan a este tipo de actividades, y son justamente las que se le acusan a Juan Collado, pues las utilizó justamente para empezar a meter dinero, y muchos de estos recursos, dicen, los envió al Banco de Andorra. Entonces, bueno, sigue caminando la investigación de Juan Collado, pero entra en escena entonces Alfredo del Mazo. El gobernador del Estado de México aparece en esta nota en El País el día de hoy, donde hacen ya esta revelación, que en 2012 ocultó una cuenta de 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado por entonces secreto bancario, utilizando también, figurando como un representante de una sociedad holandesa llamada Abeodan Corporation. Entonces, él aparece, incluso ellos tienen aquí una especie de recibo, que es la que se presentó allá en este principado, en el Principado de Andorra, donde ahí está titulado Abeodan Corporation. Y bueno, básicamente ahí también, de acuerdo a la explicación que ya leí, aunque no esté en español, dicen que el representante de Alfredo del Mazo Maza, presentó que, que pertenece a una familia política. También presenta la intención de depositar 4.5 millones de euros. Principio sería 1 millón, lo que finalmente fue 1,5 millones, y posteriormente estarían llegando depósitos de 2.5 millones de euros de otra cuenta de esta misma empresa, Abeodan, pero ubicadas en Suiza. Entonces, que también es otro paraíso fiscal con secreto bancario y demás. También dice, y se revela aquí en este documento, que Alfredo del Mazo Maza posee el 10% de las acciones de Pumasa S.A.D.C.B., una empresa mexicana, por cesión del señor Daniel Madariaga, que es amigo y socio de Alfredo del Mazo. Entonces, es también lo que se señala en este documento, que es el que presenta El País, y con lo cual se revela que él tiene esta cuenta allá con este 1.5 millones de euros. Finalmente, lo que ocurre y lo que ocurrió, como les decía yo, se dan las investigaciones en el caso de BPA y en el caso de todas las cuentas para pedir y solicitar el origen lícito el origen lícito de estos recursos. En el caso de Alfredo del Mazo, la justicia mexicana abrió en 2018 diligencias, porque así también se lo solicitó la autoridad en el país, en el Principado de Andorra. En estas diligencias que realizó el gobierno de su primo Enrique Peña Nieto, se emitieron las notas de no ejercicio de la acción penal y se remitió este documento a la justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano. Mediante esta nota, este documento, se dio el asunto por juzgado, y de esta manera pues se ató de manos y pies a la justicia de Andorra, que reclamó justamente la información y ayuda para llegar al origen de estos recursos. Vaya, lo que hizo el gobierno mexicano es que le avisó a Andorra: señores, ese dinero de Alfredo del Mazo es legal, aquí no hay ni una investigación, él no se le está buscando nada, todo está en orden para que le liberen sus cuentas, aquí no van a encontrar nada, México no tiene nada, México no les va a dar absolutamente nada. Y por ese sentido también se señala que hay nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero. Entonces también estas personas que aparecieron como representantes de Alfredo del Mazo Maza, es lo que señalan en esta misma nota, es que la cuenta está vinculada a este señor Madariaga, que es el que le hace la cesión de esta empresa Pumasa, y al salvadoreño Vicente Eduardo Granielo. Estas personas tenían saldos en cuentas también en BPA, uno por 503,000 euros y otro por 1,190,000 dólares, y que todos han sido investigados por la juez de blanqueo de Andorra, María Ángeles Moreno, y la magistrada ha requerido desde el 2018 información de la Fiscalía. Sin embargo,
Así como desde un principio del 2015 ha sucedido, la justicia mexicana se ha rechazado, realmente no ha querido participar y por eso también todo esto se ha complicado mucho más. Entonces, básicamente, Alfredo del Maza alcanza a liberar sus cuentas tras estas movidas financieras, estas investigaciones que se hacen en Andorra. Finalmente Juan Collado no, la cantidad de recursos pues era mucho más la que tenía Juan Collado. Bueno, no mucho más, pero sí era un poco más. Sin embargo, pues el que le alcanza a librar es el actual gobernador del Estado de México. Hay otros priistas que también tienen sus cuentas o se les encontraron cuentas, porque cuando inicia toda esta investigación también empiezan a brotar algunos nombres. No son muchos, pero se habla que es una decena de ellos. Algunos otros que aparecieron es el exdiputado por Sinaloa, Oscar Javier Lara Arechiga, ya fallecido, y también aparece Francisco Arroyo Vieira, quien entre 2012 y 2013 presidió la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. También se habla que se entregaron una serie de contratos donde la empresa, donde él es socio, también recibió algunos de estos contratos, solo que él ya finalmente rechazó que esto tenga que ver una cosa con la otra, y él explica, dice que es porque se le pagaron unos servicios y decidieron hacerlo a través de esta cuenta de Andorra y que se arrepintió durante toda su vida. Él también fue embajador de Uruguay hasta el pasado mes de noviembre, prácticamente durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, o hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, es la revelación que se hace el día de hoy. Y ya para terminar, que también es importante en esta investigación que se presenta por El País, hablan de que los funcionarios de este Banco de Andorra también están siendo presionados desde aquí de México. Incluso el encargado de decidir cuáles son las cuentas lícitas y cuáles no, recibió un mensaje con un número telefónico de nuestro país, un WhatsApp que decía: libera la plata del patrón o atente a las consecuencias. Ese es el mensaje, y como lo decía desde un principio, no solo está el dinero de políticos, sino también de cárteles. Entonces no se sabe bien a bien, porque evidentemente no se tiene el remitente. Esto provocó, porque además no están acostumbrados a eso por allá, que renunciara este funcionario del Banco de Andorra. Sin embargo, también queda testimonio y es como parte ya de las investigaciones que se hacen por la situación que se está registrando en nuestro país. Y la justicia mexicana, que hasta el 2018 no había querido participar en estas pesquisas. Vamos a ver qué tanto cambian las cosas, que van a cambiar bastante, y sobre todo cómo se van ajustando a lo que se estaba señalando, ¿no? A lo que acabamos de platicar, y sobre todo el caso de Juan Collado, en donde antes no se enviaba información, pero ahorita el gobierno no tiene por qué andar callando ni escondiendo este tipo de cosas. Bien, amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito nuevamente a que se suscriban y nos vemos a la próxima.